¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. El motivo de este video es porque, bueno, esta semana se tiene que entregar su trabajo colegiado que tiene que ver con los spots. Tenemos un tema pendiente en la parte de la edición que es importante que lo sepan y que pues lo dominen de cierta manera para poder realizar esta parte de la entrega del trabajo del colegiado de este primer parcial. ¿Ok? Les explico rápidamente. Ustedes están trabajando un spot en español y otro en inglés. Esos mismos spots los van a tener que trasladar, pero ahora los van a trasladar de manera visual. Es el mismo audio, la misma información, solamente que lo vamos a acompañar de imagen. ¿De acuerdo? Esta imagen debe de estar, pues ustedes tienen que salir a cuadro en todo momento. Tienen que ser una vestimenta formal y debe de haber ciertas características. Por ejemplo, en el spot en inglés, ustedes tienen que decir su spot en inglés, pero tiene que ir subtitulado en español. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ver la parte del texto del subtitulado, cómo lo podemos realizar aquí en Premiere. Además de que deben de incluir algo llamado supers, plecas, donde viene la información, por ejemplo, su nombre, apellido, estudiante de ciencias de la comunicación, ¿no? Y también una pleca, un super, donde va a venir el tema de investigación de este primer spot. Ahí en la plataforma de Moodle ya está el archivo donde viene desglosada toda la información de cómo deben de presentarse ustedes en los videos y las características generales de los dos videos que van a subir y las características particulares del spot en inglés y del spot en español, para que lo puedan consultar. Desde el día de hoy ya pueden hacer sus envíos y la entrega es el día viernes, ¿de acuerdo? Entonces les adelanto este tema de la aplicación de texto en Premiere. De cualquier manera, si tienen alguna duda, lo podemos tocar el día miércoles, pero se los adelanto para que lo visualicen y puedan trabajar sin ningún inconveniente esta parte del uso de los textos y el subtitulado. ¿Va? Entonces, empecemos. Vamos a empezar con la explicación. Aquí yo tengo un archivo de audio en donde tengo una entrevista. Vamos a suponer que en este caso es su spot en donde ustedes están hablando. Muy a gusto, creo que sí es lo que esperaba, estoy muy conforme. Entonces, yo tengo que identificar por partes las frases, las oraciones que va diciendo la persona que tengo en el video. ¿De acuerdo? Empecemos. Vamos a ver qué primera frase nos dice. Muy a gusto. Ahí nos dice, muy a gusto. ¿Ok? Esa es la primera frase. Entonces tengo que identificar aquí con mi espectro de audio. Es muy importante que lo tomen en cuenta para poder visualizar esta parte. Muy a gusto, Hasta aquí, muy a gusto. Y en este punto empieza a hablar con otra frase. Entonces, hasta este punto tengo que subtitular esa primera oración que él dice. ¿Cómo puedo acceder a esta herramienta de texto? Muy fácil. Aquí en la barra de herramientas, aquí está esta herramienta con el símbolo de una letra T. Desde aquí yo lo puedo seleccionar o seleccionando en mi teclado, presionando una sola ocasión la letra T. Si yo presiono la letra T, ya tengo acceso a la herramienta de texto. Ahora, muy importante, un aspecto que debo de tomar en cuenta es las líneas guía o los márgenes seguros. Estos márgenes seguros me van a ayudar a poner en el nivel indicado mis textos y mis plecas o cualquier otro elemento, gráficos, logos, marcas de agua que yo quiera utilizar en mi video. Entonces es muy importante activar estas líneas guía. Si no tuvieran aquí el icono en su ventana de programa, muy fácil, para poder agregarlo, tienen que irse aquí al signo de más. Aquí vienen todos los accesos a diferentes herramientas. Identifican aquí el de márgenes seguros, que son estos dos cuadros, uno encima de otro, y lo tendrían que arrastrar aquí a su barra y solamente darle en aceptar. Y listo. Ahora, le vamos a dar una configuración muy especial a estos márgenes seguros para que tenga estas medidas. ¿Cómo lo voy a hacer? Me voy a ir a Archivo, Ajustes de proyecto, Generales. Y de aquí el primer valor, en esta ventana de ajustes de proyecto, el primer valor tiene que ir en 40 y todos los demás tienen que ir en 20. Ya una vez que lo cambié, le doy a aceptar y me va a aparecer de esta manera los márgenes seguros, ¿ok? Entonces, de aquí yo ya puedo empezar a subtitular.
o agregar textos. Esta herramienta de texto la pueden usar para lo que ustedes quieran, pero ahorita de manera muy particular la vamos a usar para subtitular. ¿Cómo voy a subtitular? Muy fácil. Tengo dos opciones para empezar a escribir. Una, aquí ya, si se fijan, mi cursor ya tiene la herramienta de texto aplicada. Tengo dos opciones. Una, hago un clic aquí en mi pantalla, se me genera el puntero para empezar a escribir y puedo empezar a teclear. O la otra opción es hacer clic sostenido aquí en mi pantalla, arrastrar. Aquí estoy abriendo un cuadro de texto y suelto. Y desde aquí ya puedo empezar a escribir. ¿Ok? Tomen en cuenta que cada vez que crean un texto, se va a crear aquí una nueva capa con la información que ustedes pusieron. ¿Sale? Entonces voy a empezar desde cero. Voy a poner aquí y dice, ¿qué oración dice? Muy muy a gusto. Muy a gusto. Aquí está. Ok, este texto pues falta cambiarle diferentes opciones para poderlo poner en la posición correcta, en el tamaño adecuado y que no se pierda con el contenido para que se note este texto. ¿Cómo lo voy a manipular? Algo importante es que debo de tenerlo seleccionado, si no los cambios no se van a poder apreciar en mi texto. Entonces tengo que tenerlo seleccionado. ¿Y dónde lo voy a manipular? Pues desde donde manipulamos la mayoría de nuestros archivos, desde la pestaña de controles de efectos. Ya que estoy en esta parte, aquí tengo las opciones de movimiento del vector, en donde yo puedo, como con los demás archivos, puedo manipularlo en cuestión de la posición. ¿Sale? Muy bien. Y además tengo un apartado que es este, que es el de texto, y va a venir pues lo que ustedes escribieron. Aquí yo puedo elegir el estilo de fuente. En este caso voy a usar una Arial 12. Bueno, un Arial. Aquí pueden elegir el estilo de la fuente, si es narrow, si es regular, si es bold. En este caso, o si es black, en este caso voy a usar una narrow bold. Bueno, solamente bold. Aquí está. Aquí pueden elegir el tamaño de su texto. Si ver más grande o más pequeño. ¿Okay? Aquí pueden elegir el tamaño de la fuente. Aquí yo creo que un tamaño 50, 60. Un 60 creo que quedaría perfecto. Al final los parámetros y el estilo de fuente ustedes los van a decidir, pero pues hay que elegir las características de acuerdo al proyecto, al contenido de su video. Algo que se vea pues formal, que se vea bien. Aquí yo ya tengo mi texto, puedo alinearlo, si está alineado hacia la izquierda, hacia la derecha o al centro. En este caso lo voy a alinear al centro, pues aquí se movió. Entonces pues lo voy a acomodar nuevamente para que se acomode mi texto en el centro. Y tiene que ir por encima de mi línea guía. Esta es como la altura adecuada. Aquí también puedo elegir diferentes características si tuviera más texto, como el espaciado entre un párrafo y otro, la distancia entre las letras, la separación, etc. ¿Qué opciones tengo? Puedo elegir el color de mi texto. ¿Cuáles son los colores más utilizados al momento de subtitular? Pues el blanco o el amarillo. Esos dos colores son los principales, blanco o amarillo. Puedo elegir un trazado, es decir, un contorno de mi texto. ¿Cómo? Activando la casilla. Aquí yo selecciono un color. Y aquí me viene una opción en donde yo puedo aumentar o disminuir ese trazado. Voy a acercar un poco más aquí mi vista para que lo puedan apreciar de mejor manera. Aquí está. Entonces puedo aumentar o disminuir ese trazado. Yo creo que con un 10 está perfecto. Este no quiere decir que así lo tienen que poner. Repito, ahorita se los estoy explicando. Ustedes van a decidir cómo va a aparecer ese texto, ese subtitulado de su video. Pueden elegir un fondo. Si mi texto se pierde con el contenido, pues puedo elegir un fondo. Entonces puedo elegir aquí el color de este fondo. Voy a elegir un gris. Aquí puedo elegir la opacidad de ese fondo. Si sea totalmente sólido, si se fijan, aquí está. No tiene ningún tipo de transparencia ese fondo gris. O si quiero que tenga transparencia, pues le bajo la opacidad desde aquí. En este caso yo lo voy a dejar así, en 60. Y también pueden elegir el tamaño de ese fondo.
si va a ser más grande o más pequeño. No hay que dejarlo totalmente ajustado porque aquí algunas letras, por ejemplo, aquí el pico de la T, la Y o la E quedan exactamente al ras de nuestro cuadro o nuestro fondo. Entonces vamos a dejarlo un poquito más grande, si es que lo llegan a usar. Y bueno, repito, aquí pueden elegir el color. Y también si quisieran, pues pueden agregar un sombreado. Pero esto pues ya es igual a elegir. Aquí también pueden elegir el color de la sombra, la opacidad de la sombra, la dirección y el tamaño, la distancia, etcétera. En este caso yo no voy a aplicar sombra, no la necesito. Y si se fijan, aquí está mi texto. Entonces, aquí dice, decíamos que aquí es donde termina. Entonces, esta capa la tengo que mover acá para que cuando él habla, Muy a gusto. Creo que sí, aquí empieza con una nueva palabra. Dice, creo que sí es lo que esperaba. creo que sí es lo que esperaba. Creo que sí. Entonces, aquí donde dice la siguiente palabra, mi capa la voy a recortar hasta este punto, porque hasta ahí va a terminar. Ahora, para seguir escribiendo, puedo nuevamente dar clic aquí y empezar a escribir, o puedo copiar esta capa, la capa que yo hice, la primera capa. ¿Cómo la copio? Dejando presionado la tecla Alt, hago clic sostenido sobre mi archivo sin dejar de presionar Alt y arrastro. Y listo, ya copié el contenido. Y quedamos que decía, Creo que sí es lo que esperaba. creo que sí es lo que esperaba. Entonces vamos a acomodar aquí. Y dice, creo que sí es lo que esperaba. Creo que sí es lo que esperaba. Entonces cuando venga el texto, Muy a gusto. Creo que sí es lo que esperaba. Estoy muy ¿sí? lo que esperaba. Es lo que esperaba. Aquí empieza con una siguiente frase. Dice, estoy. Entonces aquí tendrá que recortar. Puedo copiar nuevamente mi capa. Alt, clic sostenido, arrastro. Estoy muy conforme. Dice, estoy muy conforme. Entonces igual aquí selecciono ese texto. Estoy muy conforme. Y voy a ponerlo acá. Hay que recordar los tres signos de puntuación. Aquí podemos poner una coma. Porque sigue continuando con la idea. Estoy muy conforme. Muy conforme y incluso aquí podemos poner un punto. ¿Vale? Vamos a ver acá cómo queda. Muy a gusto. Aquí termina como que la idea. Dejamos un punto ahí. Creo que sí Empieza en es mayúscula. lo que esperaba. Estoy muy conforme. Y ahí está. Estoy muy conforme. Y así podríamos seguir con sus demás diálogos. Esto es como la idea general, para que vean cómo podemos subtitular. Hay que prestar atención por frases, por oraciones. Les digo, aquí nos podemos guiar con nuestro espectro para ver dónde termina Muy a gusto. y ver dónde inicia la siguiente frase y que quede el cambio entre un texto y otro en el momento exacto. Creo que sí es lo que esperaba. Estoy muy conforme. Obviamente, pues depende la velocidad con la que hablen, las frases, la cantidad de frases que digan, etcétera. ¿Qué pasa si tuviera dos textos aquí? Que tuviera dos párrafos, por ejemplo. En las clases y con los maestros. Que esperaba. Estoy muy conforme. Que a lo mejor esto no lo dejara separado, que fuera junto. Sí es lo que esperaba. Estoy. Dice, si es lo que esperaba. Estoy. Supongamos que es la idea general. Entonces, en este caso, lo que vamos a tomar como referencia es la segunda línea, que este texto pues tendría que ir aquí. La segunda línea es la que voy a tomar como referencia para que se quede encima de la línea. Y aquí está. Creo que sí es lo que esperaba. Estoy muy conforme. ¿Okay? Entonces, hay que respetar signos de interrogación, signos signos gramaticales, signos ortográficos, hay que respetarlos. Y las proporciones, que todo quede exactamente bien adecuado, ¿ok? Y esa es la manera en que ustedes van a tener que subtitular su spot en inglés, ¿va? Y cualquier cosa que ustedes necesiten subtitular, sí lo pueden hacer. Si quieren agregar títulos, textos, etcétera, en algún proyecto, de esta manera pueden hacerlo. Ahora, hay otra forma en la que puedo también utilizar el texto, pero que lo vamos a usar principalmente para crear las plecas o las cintillas. ¿No saben qué son las plecas, los supers o cintillas? Muy fácil. Cuando vemos los noticieros,
vemos que aparece una barrita en la pantalla y que dice, señora fulanita de tal, vecina de la colonia, o Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ¿no? O con el tema de hoy, asaltos en la zona metropolitana. Entonces son esa barrita que aparece ahí con información de la persona que está hablando o de lo que se está hablando en el video, se le llama pleca o se le llama súper o cintilla. Todo esto viene a formar parte de las vestimentas del programa, que las vestimentas del programa vienen siendo todos estos gráficos, incluyendo marcas de agua, logos, cortinillas de entrada y cortinillas de salida, rompecortes, etcétera. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo puedo crear estas plecas que voy a tener que aplicar en mis spots. ¿Cómo lo voy a hacer? Muy fácil. Tengo que ir a mi archivo, nuevo y título heredado. Se me abre esta ventana. Yo les recomiendo que lo identifiquen. Por ejemplo, le voy a poner pleca 1. Aquí viene el tamaño que debe de coincidir con el de su proyecto. Y le doy a aceptar. Y se me va a abrir este cuadro. ¿Ok? ¿Por qué aparece una imagen aquí? Porque me da de referencia lo que mi marcador o mi línea guía está marcando. Si yo muevo mi marcador, mi línea guía, aquí cambia. Si yo mi marcador lo tuviera en un espacio negro, en donde no hay archivos, pues aquí se va a ver en negro. Solamente sirve de referencia, pero no afecta en nada, ¿ok? Desde aquí yo puedo empezar a configurar. Si se fijan, aquí vienen estilos de fuente que yo puedo utilizar. Aquí vienen unas herramientas en donde son figuras o formas que yo voy a utilizar para poder crear las plecas. En este caso voy a elegir esta rectangular, hago clic sostenido y arrastro, ¿ok? Por ejemplo, aquí. Y la voy a colocar aquí. Recuerden que nuestra línea guía sirve para saber en qué tamaño, en qué altura poner. Ya que ya está aquí mi pleca o mi gráfico, aquí yo puedo cambiarle la opacidad también. La posición también lo pueden mover desde acá, desde el lado derecho. Acá está la parte de la configuración. Pueden cambiarle el color. Y por ejemplo, pueden cambiar el color. Puede ser un color sólido como el que está ahorita. Pueden cambiarlo de degradado lineal y les da dos opciones para colores. Si yo hago doble clic aquí y cambio, por ejemplo, aquí está en un degradado lineal. Si fuera radial, pues aparecería de esta manera. Puede ser degradado de 4 colores. Si se fijan aquí, ahora me da 4 opciones. Entonces yo pudiera aquí utilizar colores diferentes. Pueden ser los mismos. 2 y 2. Ahora sí que todo depende de su creatividad. Obviamente todo esto que se tiene que ver bien. Aquí estoy utilizando colores al azar para que vean cómo es el degradado de 4 colores. ¿Va? Pueden biselarlo. Pues eliminar, pues no nos interesa eliminarlo, ni tampoco que sea fantasma. Entonces vamos a dejarlo en este caso en sólido. Voy a elegir un color sobrio, un color acorde. Aquí, un color gris. Pueden darle contorno si quisieran a esta figura. Un contorno exterior o interior. Si agrego un contorno exterior, si se fijan aquí aparece una línea que también le pueden cambiar el tamaño, sea más grande, más pequeña, ese borde de profundidad o en todo alrededor. También el tipo de borde, si quieren que sea degradado, quieren que sea radial. También el contorno lo pueden manejar de diferentes colores. Yo lo voy a dejar sólido en esta parte. ¿Va? Si pueden agregarle sombras, se activan esta casilla, pueden agregarle una sombra a ese gráfico. Y bueno, desde aquí pueden controlar no solamente los gráficos, sino también los textos. Desde aquí, por ejemplo, yo tengo la herramienta de texto también. Aquí está, la selecciono y lo mismo. Con un clic, voy a empezar a escribir o abriendo un cuadro de texto, voy a empezar a escribir, ¿ok? Entonces voy a eliminar esto. Aquí está. ¿Cómo puedo empezar a escribir? Puedo darle un clic aquí y pongo el nombre. Esto también lo puedo modificar, solamente hay que seleccionarlo y puedo cambiar también el tamaño, el estilo de fuente, el color. En este caso voy a elegir un color blanco.
para que se note. Tipo de relleno sólido. Voy a agregar aquí un contorno, ya lo tiene. Le voy a agregar un tamaño más amplio para que se note. Y aquí yo lo puedo poner. Por ejemplo, obviamente aquí hace falta más información, un nombre y apellido, pero ahorita lo estoy haciendo de manera genérica. Ya que terminé de configurar esto, le doy en cerrar. ¿Dónde? Y aquí no está. ¿Dónde se me va a crear este archivo? Bueno, aquí donde importo mis proyectos. Aquí se acuerdan que le pusimos el nombre de pleca 1. Y aquí está, pleca 1. Y yo lo arrastro nada más y lo coloco según donde necesite. Las plecas tendrán que ir al inicio cuando aparece por primera vez la persona y al final, antes de que se despida. Si es un video muy largo, entonces tendría que aparecer cada 3, 5 minutos para ir identificando a quién está hablando frente a la cámara. Aquí está la pleca. Si yo la dejo así directa, aquí va a aparecer con un corte directo y se va a desaparecer. Creo que no es como... ¿Okay? Hay que tener cuidado cuando ponemos las plecas para que no estorben con el texto que yo tengo aquí. Entonces pudiera tal vez hacerlo más arriba o cambiarlo de lado, ponerlo en otra posición. O antes de que empiece a hablar, primero que aparezca el pleca y ya después empezar a decir el speech. Ya dependerá de ustedes. También a estas plecas yo les puedo agregar transiciones para que no aparezcan así de golpe en corte directo. Voy a moverla aquí para que puedan apreciarlo. Aquí entra en efectos, en la pestaña de efectos, tengo diferentes transiciones. Cada una de estas tiene pues, diferentes opciones. La carpeta de barridos, la de deslizar, degradados, disolvencias, etcétera. Por ejemplo, si yo elijo una de barrido, la coloco al inicio y la coloco al final. Pues va a venir mi pleca. Ya tiene ahí una transición, si ven cómo aparece. Ya no es el corte directo que aparece de repente a la imagen, ya tiene una animación predeterminada. Y cuando llegue a este punto, pues se va. Creo que no es... ¿Sale? Aquí la podemos apreciar. Aquí incluso están las barritas. Si no me gustan, yo las selecciono y las elimino. Cualquier transición que se vea bien, que se vea adecuada. Por ejemplo, no sé, una disolución. Lo arrastro y pongo aquí. Arrastro y pongo al final. Y si le doy play, aparece ahí. creo que no es... Aparece. Esto ya es a su consideración. Cuando estén editando, pues ya va a estar como ustedes quieran. Y esto también, no importa que esté aquí pegado, lo pueden poner también. Ahí está. Me parece su muy a gusto. transición, ¿sale? Y esta es la manera en la que van a poder usar este titular. Si quiero modificar esta pleca que no me gustó, ¿qué hago? Solamente le doy doble clic ahí en el archivo en nuestra secuencia o en la ventana de proyecto. Le doy doble clic y me va a abrir nuevamente la ventana de texto. Si a lo mejor no les gustó así, si lo quieren hacer más pro todavía, muy fácil. Voy a eliminar esto, esta figura también. Bueno, vamos a hacer la figura. Y, por ejemplo, puedo agregar otra figura aquí. Repito que a lo mejor la quiero que se vea más profesional mi imagen. Aquí la tengo por encima, esta blanca yo la necesito por detrás. ¿Qué hago? Doy clic derecho, organizar y enviar atrás. Y ahí está, si se fijan, ya está en la parte posterior. La puedo poner aquí, tal vez, un poco más pequeña. Y bueno, vamos a cambiarlo aquí en este caso de esta figura. Está muy grande el tamaño del trazo. Ahí está. Esta pleca, este primer gráfico, lo voy a hacer más pequeño. Y este lo voy a subir. Ok, ahí lo estamos haciendo como que se ve un poco más profesional. Ok, ahí está. ¿Y qué hago? Pues seleccionar mi herramienta de texto y escribir, ¿no? A lo mejor ahora en lugar de poner el nombre, puedo poner tal vez poner
Jiménez, por ejemplo, y este lo pongo aquí encima. Y a lo mejor elijo otro texto que diga estudiante. Estudiante. Este está un poco más grande y el color ahorita no me sirve. Lo voy a oscurecer, el color negro. Y le voy a cambiar el tamaño. Y a lo mejor este lo puedo poner aquí, abajo. ¿Ok? Y ahí está mi pleca. Esta lo cierro. Y obviamente es igual, agregarla, aquí está. Y lo mismo, puedo agregarle transiciones. Muy a gusto. Ok, que quedó muy abajo, pues igual lo muevo desde controles de efectos, le subo el tamaño. Y está. A lo mejor en lugar que diga Manuel Jiménez, podemos ponerle que diga el tema. A lo mejor violencia en la KMG, por decir algo. Entonces le cambio el tamaño para que quede un tamaño adecuado. Y a lo mejor aquí le ponemos otra información. No sé. Tema. Mesa de análisis. Se me ocurre. Y ahí está. Entonces, esto es una pleca, esto es un súper que ustedes van a tener que utilizar y poner en sus videos de spot. ¿De acuerdo? Y esa es la manera en la que podemos trabajar texto, mediante el título heredado o con la herramienta de texto aquí directamente. Son las dos opciones y lo que van a tener que usar. Y más importante, el subtitulado, que se lo tienen que usar en su spot de inglés. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos, pues hasta aquí. Esto sería el tema que me importaba y que vamos a poder tocar. Si tienen dudas, si quieren dar un repaso el día miércoles, lo podemos hacer sin ningún problema. Pero ya se los dejo desde ahorita para que lo puedan visualizar y puedan tener esa noción y puedan empezar a trabajar, que es lo importante. Así es que cualquier cosa estoy al pendiente de cualquier duda o inquietud que pudiera presentarse. ¿Ok? Cuídense, que estén muy bien. Hasta luego, chicos.